buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hoy volvemos con una nueva mesa redonda con una de esas personalidades que enorgullecen a Cuba en persona. Traemos hoy a una persona que tenía apenas 16 años cuando se incorporó a la guerra, fue mensajera de una de las misiones más duras de aquella etapa y luego ha seguido en la construcción de la revolución hasta convertirse en la primera mujer general de Cuba. Teté Puebla, bienvenida a la mesa redonda, gracias por acompañarnos. Y en lo que nos sentamos para conversar, yo les invito a ver los testimonios que recogió Oscar Figueredo en la calle a propósito de lo que la gente piensa, de lo que la gente sabe de la primera mujer general de Cuba. Acompáñenos. ¿Sabe que en Cuba hay una mujer que es general de brigada? Sí, como no, Teté Puebla, que es combatiente de la Sierra Maestra. ¿Sí? ¿Has escuchado hablar de ella? Sí, como no. Es la presidenta de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, una mujer muy integrada, muy capaz, que ha demostrado hasta ahora mismo y ha sabido llevar a todos los combatientes y darle el lugar que corresponde. ¿Una mujer general? ¿Cómo general? No sé. No. ¿Sabe qué? No sé. Conozco que su vida y su trayectoria ha sido muy buena para la conducción de la revolución. Es uno de los factores que hoy tenemos para que la mujer se incorpore a la sociedad como está incorporada. Teté es un ejemplo de mujer. Teté Puebla fue luchadora, fue una de la Sierra Maestra y fue una de las luchadoras que perteneció al grupo que cuidó a Fidel Castro en la Sierra Maestra. Es una gran mujer, una mujer muy sencilla y muy humilde. Me parece que ella es de origen campesino, pero es una mujer de pueblo. Bueno, me sentaría a conversar mucho con ella de todas sus anécdotas, su vida, ¿no? En sí, cómo ha sido, que sé que no ha sido muy fácil. Le daría muchas felicidades y que trataría siempre de seguir su ejemplo, porque yo soy casi parecida a ella, con tremenda firmeza y no me interesan los hombres para enfrentar cualquier batalla, cualquier cosa que tenga que hacer. Porque en estos momentos soy madre, abuela, ama de casa y todo lo hago yo, lo he asumido yo y lo seguiré asumiendo. Y yo también felicito a Teté porque estamos en las vísperas del Día Internacional de la Mujer, no por gusto, la escogimos a ella para este espacio en persona, concebido por la Mesa Redonda para traer a los héroes de verdad, a los que han dado la batalla por este país y que merecen y llevan en el pecho la medalla de héroes y heroínas de la República de Cuba. Gracias, Teté, por aceptar la invitación. Vamos a aclarar algunas cositas de lo que pensaba. Veo que hay gente que no sabe quién es Teté, ¿por qué era tan importante que usted viniera? Sí. Sencillamente. Bueno, pero vamos a aclarar un poquito, no es presidenta de la Asociación de Combatientes. No, directora de atención a combatientes de aquí de la capital. Directora de atención a combatientes. Sí. Que, soy parte de la asociación también porque pertenezco al Ejecutivo Nacional y Provincial. Vamos a recordar un poquito, Teté, cosas que están contadas en este hermoso libro, La Contraofensiva Estratégica, el libro de Fidel, donde habla tanto. Ustedes ven estas anotaciones, estas marcas, quiere decir que prácticamente durante todo el libro se habla de Teté Puebla o se habla de las Marianas, el pelotón de las Marianas. Pero antes de hablar del pelotón de las Marianas, que es, digamos, que la parte más legendaria de la vida de esta mujer, vamos a hablar de esa Teté, que se va con 16 años a la Sierra Maestra. Vivía en Yara. Sí, nací y viví en Yara, provincia de Granma. Mi casa era la casa del movimiento 26 de julio del pueblo. Mi familia todas son combatientes, ya murieron casi todos, pero mi familia son luchadores. ¿Se conspiraba en esa casa? Se conspiraba en esa casa y se daban las reuniones en esa casa. Y para que no llamar la atención, hacíamos un brindecito, nuestros combatientes, y se invitaba a los hijos del sargento de Yara, porque bueno, eran jóvenes también, para que no se viera que nosotros teníamos una reunión y que se estaba conspirando. Claro, esa todavía no ha ocurrido. Ahí están viendo imágenes que están corriendo de los momentos que se vivía. Esos momentos en que la joven Teté, ¿por qué Teté se va para la sierra si estaba estudiando? Usted estaba en 6º grado, ¿no? No, yo terminé 6º grado en Yara, me incorporé a la escuela en Manzanillo y viajaba diariamente cuando tenía dinero. Quería ser maestra. Y entonces para ser maestra mi familia no
no tenía dinero, pero bueno, toda la familia criaban el pollito, el puerquito, la cosita, mi tío. Entonces trabajaba como agente en Las Tejas y así pude estudiar en Manzanillo. Quería ser maestra, pero cuando el desembarco de Granma, como ya yo pertenecía al movimiento, pues tuve que dejar la escuela para poderme dedicar al trabajo del 26 de julio, porque en mi pueblo, después del desembarco de Granma, los cuarteles en la entrada y las salidas del pueblo no se podía pasar por ningún lugar. Entonces yo participé en un traslado de armas y donde uno de los compañeros que participó con nosotros nos delató. Y yo pasé por el cuartel sin problema y al regreso también, y después viene el cura de Manzanillo, del cual yo pertenecía a la Juventud Católica, y iba con él a dar los catecismos. Y a él le abrieron todo el carro y lo registraron. Entonces él llega a mi casa y me dice, córrete, móntate, quema todo que nos tenemos que ir. Y de ahí me llevó para la iglesia de Manzanillo. Estuve 3 días ahí y de ahí me trasladaron para distintas casas. Hasta que, bueno, se acordó y subimos a un grupo de compañeros hacia la Sierra Maestra. Pero antes de salir, acordamos que si alguno de nosotros quedaba vivo, nos íbamos a mantener en el pueblo, que estando uno íbamos a estar todos. Muchos murieron antes de llegar donde estábamos nosotros, murieron 2 compañeros, los hermanos Arias. Pablo Huelve murió en un combate en San Ramón con un tiro también en la cabeza de una bala 50, Monchi murió en el segundo frente, Emilio Berima lo quemaron también, que salió una misión. Entonces los que hemos quedado, ese grupito, nos juntamos todos en las vacaciones, nos ponemos de acuerdo en el Yarense ausente. En el Yarense ausente. Y siempre vuelven a Yara. Y siempre volvemos a Yara y nos encontramos en el parque. A veces cuando ya no están estos compañeros, bueno, los hijos, la familia. Ahí el director me está ponchando aceleradamente las cámaras y yo no quisiera que se supiera todavía porque no he llegado a la historia de las Marianas. Tete Puebla, con 16 años, llega a la sede del campamento de Fidel, columna 1 del Ejército Rebelde. Hay algo por el camino, no vamos a poder contarlo todo, pero no. La persecución en Yara era terrible. Usted en este libro, Marianas en Combate, que le da una larga conferencia a la presidenta de Pathfinder, usted cuenta cómo fueron violadas por 50 soldados de la dictadura de Batista, 2 mujeres, incluso una pariente suya. Sí, y las 2 eran señoritas. Entonces, al ver los asesinatos y las violaciones y las torturas y nuestros compañeros muertos, pues bueno, decidimos irnos a la sierra. Yo tenía 16 años, pero cuando llego a la sierra, a la columna del comandante Fidel, él me pregunta, ¿y qué edad tú tienes? Yo tenía 16 años, le dije, 17, comandante. Fuimos 3 compañeras y entonces él dijo, bueno, si llegaron mujeres, ganamos la guerra. Y ahí, bueno, después yo me quedé sola, estas compañeras se enfermaron y salieron de la sierra, pero había una compenetración tan grande y me cuidaron tanto. Y todos decían, el propio Fidel, si aparece un huevito, un platanito, es para Tete. Tratando de que yo permaneciera en la sierra, si me veían cansada, se echaban cualquiera, me mochila al hombro de ellos, tratando de que Tete se mantuviera en la sierra. La sierra fue muy difícil. Es decir, usted es la primera mujer que sube a la sierra o se incorpora a la guerrilla después de Celia. ¿Ya bueno, Celia estaba? Ya Celia estaba, y había salido un mensaje. Cuando yo llegué en julio del año 57, ella había salido un mensaje, después se incorpora. Después ya que ella se incorpora de nuevo a la sierra, siempre estábamos juntas. O sea, si íbamos a un arroyo a lavar una ropa, a hacer algo, pues bueno, íbamos las 2 y ella siempre estaba al tanto de, bueno, cómo tú te sientes y que las cositas que aparecían me las dieran a mí. Tete, ¿y por qué usted siempre dice la tropa era nómada? Ustedes no tenían una sede todavía no existía la comandancia de La Plata en ese tiempo, en que usted se incorporó. En el año 57, nuestra tropa era... Julio del 57. Julio del 57, era una tropa nómada, no había tantos compañeros. Se había creado la columna 4, que era la del Che, que estaba en la parte del hombrito y de la parte de la mesa. Y en la de columna el Che paraba más en un lugar, y lo bombardeaban y todo, pero ahí de ese lugar no se iba. Pero Fidel sí, nosotros caminábamos toda la sierra, a veces no teníamos agua, no teníamos comida, las ropas que traíamos en el cuerpo, si llovía, se secaban en nuestro cuerpo. Cuando me preguntan, ¿cómo era el comandante Fidel y Raúl, y Che, y Camilo y todos, éramos iguales todos, no había una persona que se sintiera superior. El comandante Fidel tenía una sola muda de ropa, el compañero Raúl también. Y esa ropa, cuando había un tiempo que podían pasar días, 20 días o más, era que con una piedra se lavaba en un arroyo
no teníamos jabón. Y a veces decían, como tienen peste las mamás, o sea, porque cuando llegaba una gente nueva, ¿no? Pero bueno, así fue la sierra, nuestro comandante Fidel. Dice que Fidel tenía un solo uniforme. Un solo uniforme en tenía esos primeros tiempos. Sí, y cuando llegábamos por la noche a un lugar, cuando nos pasábamos días que la aviación bombardaba, que el enemigo estaba muy cerca, bueno, él se enredaba en una colcha mientras se le lavaba esa ropa y se ponía en la candela, porque hacíamos, bueno, un tipo caldoso y un ajiaco, que se le echaba la malanga que bajaba un compañero con la lata, o sea, buscar la malanga y después sin lavar se cocinaba esa malanga. Bueno, después vamos a hacer más historia, por ahí quizás aparezca una foto donde están Tete y Raúl haciendo junto con un cura en la sierra, bautizando el padre niños, Sardiñas, sí. Con el padre Sardiñas, bautizando niños en la sierra. Y varios compañeros, pero se bautizaron rebeldes también. Yo tengo varios hallados rebeldes que me dicen madrina también. Bueno, pues yo quiero que escuchemos, vamos a utilizar 2 veces por lo menos en el transcurso de nuestro programa fragmentos de un audiovisual de Roberto Chile que se llama Las Flores de la Guerra, y van a entender por qué, cuán difícil le fue a Fidel hacer que se respetara y se aceptara a la mujer como combatiente. Hasta el momento que Tete llega, y según se van incorporando las mujeres, eran solo las retaguardias, las que cuidaban, las que lavaban, las que cocinaban, las que hacían las tareas habituales del hogar. ¿Cuándo cambia esta historia? Vamos a escucharla en la voz de su propio protagonista. Desde el principio algunas mujeres se unieron a nosotros, iban en la tropa. Después aumentó el número de mujeres. Algunas eran soldados y en los primeros combates dispararon. Ahora ya, después de la ofensiva, yo siempre pensando mucho en el problema de la discriminación de la mujer, en el machismo, en todo eso. Yo tenía la convicción de que las mujeres podían tener una participación activa incluso en los combates. Entonces organicé las distintas mujeres que estaban en distintas tropas, reclutamos otras, hicimos un pelotón, recordando a Mariana Grajal. En el pelotón, uno de mis trabajos en esos días, tenía mucho trabajo mental, algunas incursiones al llano, y regresaba, entrené el pelotón de mujeres. Las enseñé a tirar bien y les reservé unos fusiles de los que habíamos capturado, más pequeños, más ligeros, era carabina M1, pero no fue fácil. Tuve que discutir incluso con bastante gente. Algunos decían, pero ¿cómo le van a dar a las mujeres ese fusil? Y yo tengo este fusil de cerrojo. Y algunos protestaban. Y yo decía, te voy a explicar por qué le voy a dar este fusil a esta mujer. Porque son mejores soldados que tú. Porque son más valientes que tú. Y no eran cualquiera los combatientes que se oponían. Estaba Eddie Suñol, que después aquí está también contado en un mensaje a Fidel la demostración de valentía que dieron las mujeres. Eran muchos conocidos guerrilleros, ¿no?, que se oponían. Sí, estaba Ordaz, estaba Martínez Páez, Paco Cabrera, varios compañeros que decían, como mientras haya hombres sin fusil, ¿cómo le vamos a dar un fusil a la mujer? Bueno, la mesa redonda duró 7 horas. ¿Qué es eso de la mesa redonda? Muy simpático, porque dice ella, hubo una mesa redonda, pero ¿cómo? Es decir, la mesa redonda, la primera mesa redonda de Fidel fue en la Sierra Maestra. Fue en la Sierra Maestra, el 3 de septiembre de 1958. O sea, la ofensiva duró 76 días. Y las mujeres estábamos en los bombardeos, haciendo la comida, o sea, curando los heridos, haciendo de todo. Y murieron compañeros, donde había compañeras de estas que después formaron parte de las Marianas, y como si habíamos participado en el movimiento clandestino en la sierra, y mataron tanta gente, tantos poblados como Oro de Guisa, que mataron a todos los que vivían ahí, quedó una sola persona, Sao Grande, que quemaron niños de 3 años, 6 años, 9 años, en Cayo Espino, que no había tropas rebeldes, bombardearon y mataron un niño de 5 años, y el papá de Guerrita Mata,
De Guerra Mata. También. Y ese niño se desangró, una bala 50 lo atravesó y le llevó sus piernitas y hirieron sus hermanitas también. Y cuando llegaron nuestros médicos, no pudieron salvar al niño. Y el niño le dijo antes de morir, abuelita, no te voy a poder querer más, porque voy a morir. Y el niño murió. Y al quemar y violar tantas familias, nosotros queríamos combatir. Pero siempre había el prejuicio aquel de que la mujer combatiendo y se mataban a una mujer. Y el enemigo decía, bueno, si Fidel tiene mujeres allí, pero son hombres, todas estas cosas, ¿no? Y entonces Fidel ya da esta mesa redonda para formar el pelotón de las Marianas. Y dice que duró 7 horas. 7 horas. Eso es una reunión con los hombres de la tropa. Con el Estado Mayor que él tenía en ese momento, porque ya habían salido las columnas de Raúl y de Almeida, ya habían salido para el segundo y para el tercer frente. Y él nos enseñó a tirar, pero como seguían oponiéndose, le dijo, pero van a ser mi guardia personal también. Y de ahí él nos enseñó a tirar, pero teníamos que hacer la guardia. Y cuando ya él hace el pelotón, los hombres dijeron, cosa de fastidiar, de demostrar en que las mujeres no podíamos combatir. Y dijeron, bueno, si van a combatir, que busquen su comida también. Y teníamos que ir a Puerto Malanga, a un lugar donde había algunas comidas, ¿no? Y teníamos que cargar el saco y buscar todo, porque si vamos a combatir, pues bueno, que buscáramos nuestra comida. Pero el comandante siempre, cuando iba a salir, cuando llegábamos a un lugar, decía, vienen las Marianas, viene el comandante. Sí, pero por la noche, cuando hacíamos la guardia de día, bueno, no había problema, porque veíamos quién hacía las cosas. Pero de noche trataban de hacernos miedo, de echarnos lagartijas a unas ranas, de hacer algo que pensara para que nosotros saliéramos huyendo y dejáramos el fusil, porque lo que decían es que íbamos a dejar el fusil. Y el comandante, cuando hace el pelotón, dice, cuando los guardias vean las mujeres combatir, se van a desmoralizar. Y así pasó en un combate que nosotros tuvimos en el llano. Bueno, en el Cerro Pelado nos llevó él al combate, o sea, para demostrar en que él confiaba en las mujeres. Y él destaca en las radios rebeldes, la escuadra de las Marianas, en el Cerro Pelado. Y ahí el 8 de octubre del año 58 nos asciende a Isabel y a mí a teniente. Quería saber, porque cuando ahí estábamos viendo imágenes y yo quería recordar, antes que se me fuera, apareció la foto de Raúl con el niño en los brazos que él y usted bautizaron en la Sierra Maestra. Era común que, ahí está la foto, la estamos viendo, era común que se bautizara a los hijos de los campesinos también. Sí, es decir, ¿la Sierra operaba como una familia? Sí, se bautizaban tanto los campesinos como los rebeldes, porque el grueso de la columna 1 de Fidel eran campesinos de la Sierra Maestra. Y esta es usted, con los niños que iban a bautizar, está en esa imagen también, o sea, al centro. Sí. Ahí están viendo a Tete Puebla, la adolescente que junto con Raúl estaba también ahí bautizando. Sí, también Fidel también y Felipena, cualquiera que dijera el rebelde o el campesino, quiero que sea fulano el padrino, tanto de ellos como de los niños, ¿no? O de los rebeldes, se bautizaban de esa forma. Y todavía cuando viene un campesino que dice comadre, o sea, vienen a verme comadre y dice, yo quiero ver al compadre, sea Raúl o otro compañero. Y a veces Raúl dice, bueno, vamos a compadrearnos, porque la vida del campesino fue una vida muy linda y la unión que hubo entre ellos y nosotros. Mira, en la gran ofensiva que fueron 10.000 guardias contra 300 rebeldes, si no llegase por la ayuda de los campesinos, y había solamente 230 armas, y las armas que había en la sierra no eran armas buenas, algunas eran buenas, pero esto eran escopetas, y se hacían las balas que se le llamaban Sputnik, M-Raya 26, con las bombas que tiraban el ejército batista, que no explotaban, y las minas que se le ponían a los tanques de ellos también. Y a esta M-Raya 26 se le ponían vidrio, clavos, y ellos le tenían terror. Pero estuvimos rodeados en la sierra, y el comandante nunca pensó en la derrota. Siempre nos alentaba en que íbamos a triunfar. Y en 76 días fue derrotada la ofensiva. La ofensiva de agosto del 58, que por eso este libro se llama La Contraofensiva Estratégica, yo lo recomiendo. Bueno, yo sé que todo el mundo no pudo tenerlo y que luego no se ha podido, no se ha vendido, yo espero que algún día podamos alcanzarlo todo, que es una suerte también de biografía de los años de la Sierra Maestra de Fidel. Pero vamos a hablar del pelotón de las Marianas. Ahí está la foto, estamos viendo detrás de Tete la foto de ese pelotón. La jefa era Isabel, que se ganó la jefatura por un tiro. ¿Cómo fue eso? Bueno, porque, la que tuviera más puntería era la jefa. Sí, porque yo ya había cumplido los 17 años, pero quizás Fidel, pensando que yo era una niña, dijo, bueno, la que tire mejor. Yo tiraba bien, pero ese día fallé. Isabel fue la
la jefa de las Marianas y yo la segunda jefa. ¿Es cierto que podían partir una peseta en el aire? Teníamos que partirle una peseta. Él nos ponía una peseta lejos y ahí miraba quién había partido el medio, la mitad o el pedacito y por ahí fue que él determinó entonces la jefa de las Marianas. La foto que estábamos viendo es de una parte de las Marianas. Ahí estamos viendo a las Marianas con Celia, ya después del triunfo revolucionario. Está Celia y están ustedes, ya sí. Ha triunfado la revolución. Celia permaneció toda su vida junto a las Marianas. Sí, desde la propia guerra ella fue quien diseñó los uniformes de las Marianas. Sí. ¿Qué diferencia había del uniforme de las Marianas? Bueno, porque el uniforme de los hombres tenían botones y el de las Marianas era un cuello hasta aquí. Femenino. Femenino. Y entonces la gente que no era revolucionaria, que estaban contrarios a la revolución, al ejército rebelde, nos decían que claro, Fidel tenía hombres en la sierra, que no ustedes no eran femeninas. Que no éramos femeninas. Y entonces, bueno, Fidel dijo, no me pueden decir más la palabra, muchachita, y se le decía, mientras puedan, pónganse una flor. O sea, y nos poníamos la flor tanto en la cabeza como una flor, un collar, sí, en cualquier lugar. Un detalle femenino. Un detalle femenino, sí. No nos pintábamos ni nada porque no había tiempo de eso y la ropa la teníamos día puesta en el cuerpo porque la guerra fue muy difícil. Vamos a aclarar lo de mensajera. Yo decía en la presentación que ella fue mensajera de una de las misiones más difíciles de la guerra, Es al final de la ofensiva de Batista contra el ejército rebelde que ustedes logran capturar a más de 200 militares batistas. Sí, la ofensiva fue muy dura, como te decía. El batallón 18 del comandante Quevedo cayeron prisioneros. Ahí duró días el combate, pero se combatía en Santo Domingo, en las Cabezas de la Plata, en distintos lugares. Y la del Jihue la dirigía el comandante Fidel. Y ese batallón completo cayó prisionero. Costó sobre 10 días que se rindieran estos guardias de Batista. Pero para entregar la sierra no tenía condiciones de comida ni de medicina, no teníamos condiciones para cuidar tantos guardias prisioneros. Y entonces se pidió a la Cruz Roja Internacional de hacer una tregua para entregarlo. Pero los guardias con aquella oposición pues no querían. Y vamos a aclarar, Tete, perdone que le interrumpa, realmente ustedes le daban, usted me contaba que en la sierra se le daba la misma comida al prisionero, incluso la atención médica, si estaba más herido, el adversario recibía primero la atención. Sí, los guardias de Batista cuando caían prisioneros se atendían de la misma forma que se atendía un rebelde. Si el herido nuestro estaba mejor que el herido de los guardias, se le daba la atención primero al guardia. Hubo un respeto muy grande hacia todos los prisioneros de la guerra y entregamos 258 prisioneros. Entregué, fue muy difícil porque ellos no querían aceptar la tregua. Y ¿cómo fue? Dice que Tete bajó en un mulito con una banderita blanca y se supone que en 2 horas tenía que estar en el lugar donde estaba el adversario, el enemigo, pero que el mulito salió corriendo cuando hubo un bombardeo. Bueno, es que yo salí sobre las 6 de la mañana donde estaba el Che. Me dicen lo que me podía pasar, matarme, cogerme prisionera o aceptar la tregua. En este caso yo salí con un campesino para si me pasaba algo, que el campesino pudiera decir qué pasó, pero hubo un bombardeo muy grande. Y yo pude llegar a las Vegas de Jibacoa, donde estaba Carlos Durán Batista, a la 1:15. Y ya yo a la 1:15 tenía que estar de vuelta porque a las 2 querían empezar a llegar los prisioneros. Y yo llegué cerca de las 6 de la tarde, donde estaba el comandante Fidel, el Che y toda la tropa esperándome. Y entonces, como pensaban que me había pasado algo, cuando yo llego al firme de la maestra, me cargaron la tropa completa. Dice que la tiraban al aire. Felicidad me tiraban al aire, porque bueno, estaban contentos porque yo había regresado. No solo había regresado, sino esto ella lo cuenta con una sencillez tremenda, pero es que ella, aquella mujer pequeñita, prácticamente adolescente, todavía convenció a los militares de Batista que había que negociar. No era tan sencillo, puede parecer sencillo. Es que ellos le decían, Mero Sosa, que era el jefe de Bayamo, llegó en un helicóptero. Carlos Durán Batista no podía determinar la respuesta que el Che mandaba en la carta, ¿no? Y entonces él me decía, quítate el brazalete. Y le dijimos a los guardias que los que se van a entregar son rebeldes. Y yo le dije, yo no me puedo quitar el brazalete porque significa nuestra lucha. Pero el último de nosotros muere en la sierra combatiendo. Los que se van a entregar son guardias.
Cuando yo llego le explico al comandante lo que me dice, pero me habían dicho también, si te dicen tira vayamos, me dice que la tregua es solamente en Las Vegas. Y yo le explico a Fidel lo que dijeron los guardias, dice, trata de meterte en la trinchera y explícale que lo que se van a entregar son guardias. Y así lo hice. Carlos Durán Batista me dio su camita y él se acostó en una hamaca y yo esperé porque usted tuvo que dormir esa noche en el campamento enemigo. Sí, porque yo bajé, entonces de hecho, de nuevo, Fidel me dice, el Che tienes que volver a bajar. Y yo llegué ya a las 10 y pico al campamento enemigo, me dieron el alto y yo dije, no, el segundo mensaje de la columna número 1. Y me dieron entrega y me lo digo, no, es a su jefe. Y entonces yo llegué con el mensaje del Che de nuevo y le decían que si yo podía dormir esa noche con ellos. Los guardias decían que fue la noche más feliz que ellos pasaron en la Sierra Maestra, la noche que yo me había quedado con ellos. Claro, voy a declarar porque se trata de que al estar Tete allí, convencerlo de que los que tenía prisioneros eran guardias y no sabían que ella, siendo del ejército rebelde, los rebeldes no atacarían la zona donde ellos estaban, de manera que no estuvieron en guardia, sino que descansaron. Descansaron esa noche. Y ella de paso conversó con ellos y les sacó información también. Sí, donde tenían los morteros, y me decían, ¿qué arma es esta? Y como, bueno, al serio muchacho, pues le preguntaba a los rebeldes nuestros, enséñame esto, enséñame el otro, y el propio comandante, ¿no? Y entonces ellos se dieron cuenta que de verdad eran guardias los que se iban a entregar. Pero, bueno, los mensajes que hay ahí, el Che empezó a bajar ya a las 2 de la tarde con los heridos, porque se pensaba que el día 22, que fue el día que yo llevé el documento, la carta del Che a los guardias, iban a empezar a bajar ese día. Pero ellos no quisieron que bajaran ese día y bajaron al otro día. Ya los heridos, 258 guardias de Batista. Y después de una compenetración entre los guardias y los rebeldes, porque había hermanos, había tíos, había primos, sobrinos, y se unieron allí en Las Vegas y Bacó, que uno miraba y decía, no es posible que haya tanta unión, o sea, que se hayan compenetrado los rebeldes y los guardias de esta forma. Así mismo fue. Después vamos a volver, porque al final de la guerra, una de las misiones que tiene DELSA o TT Puebla es justamente atender a las víctimas de la guerra y también a los adversarios. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ustedes vieron al principio la calle de nuestros colegas, encontró personas que no conocían a TT Puebla, pero ahora fuimos al ITM y en el ITM escuchen los que dicen las muchachas, las jóvenes que se preparan como militares en el Instituto Técnico Militar de la capital cubana. La primera referencia que tuve acerca de la General Tete Puebla fue por mi abuelo, que él es combatiente del ejército rebelde y entonces vive diariamente en mi casa contándome la enorme responsabilidad que cae sobre los hombros de ella de darle una atención diferenciada a todos los combatientes. Una persona de la talla de Tete es difícil describírtela en tan pocos minutos. Tete simboliza a la mujer cubana en todos los sentidos. Es una expresión del resultado de haber convivido tantos años junto a nuestro compañero Fidel y de él ha heredado toda su modestia, todo su sacrificio, su sentido del deber, su sentido de patriotismo. Tete como mujer desde el punto de vista humano es lo más sencillo, lo más autóctono que puede tener la revolución cubana, al unísono de Vilma, de Celia, de Aide, de Melba, de todas las heroínas que han tenido esta revolución. Saber que una mujer estuvo ahí, que una mujer luchó contra el enemigo, que si nos tocara a nosotros en algún momento lo podamos llegar a hacer también de la misma forma que lo hizo ella. Nosotros estamos muy orgullosas de contar con una general y no una. Yo considero que solo Tete es muchas generales, vamos a hacer muchas. Hay una gran cantidad que han seguido a Tete en este largo camino. Cada mujer cubana tiene que sentir el orgullo de ser una Tete, aun cuando no haya combatido, aun cuando en la historia no haya estado junto a ella. Pero desde toda su integridad, desde toda su firmeza, desde toda su entrega a la obra de la revolución y a todos los familiares de que la revolución ha tenido en todos estos años, es un símbolo para cada cubana, para cada mujer, para cada militante, para cada revolucionaria y para cada ser humano que tiene hoy la revolución. Y eso es lo que nos toca a nosotros, prepararnos, seguir su ejemplo para que algún día haya muchas mujeres generales en Cuba y sigan luchando por esta patria grande.
estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Nuestro homenaje también a la mujer, a la cotidianidad de la mujer cubana con el álbum de Ismael Francisco. Y voy a leer de este libro, que es un diálogo de Pathfinder con Teté Puebla. Dice que hablando de un combate, el combate de Cerro Pelado, que fue el 27 de septiembre del 58, bautismo de fuego de las Marianas, donde participó el pelotón completo. Fue un combate muy duro. Recuérdese que el enemigo tenía artillería, el área se había convertido en el último reducto de todos los soldados de la dictadura que habían salido del territorio, teníamos que combatir para sacarlos de la Sierra Maestra. Murieron 5 compañeros allí, de nosotros, de nosotras, ninguna fue herida. Fidel hizo referencia al respecto, fue y habló con Eddie Suñol, uno de los oficiales que más se oponía, y le dijo: hay una misión, te vamos a mandar al llano, pero tienes que llevar a las muchachas. Ahí mismo el comandante Eddie Suñol dijo que no, yo no voy con esa gente al llano. Francamente, contaba Teté, fue obligado a llevarnos. Fidel le dijo: o te llevas a las muchachas o no vas. Suñol nos llevó, pero lo hizo a regañadientes. Bueno, después viene la narración del combate, y lo más importante es la carta que le envía Eddie Suñol a Fidel en octubre del 58. Voy a leer un fragmento nada más. Dice: tengo que decirle que después de haber sido uno de los principales opositores a la integración femenina, me encuentro hoy completamente satisfecho y lo felicito a usted una vez más porque nunca se equivoca. Siempre creí que en esto se había equivocado. Quisiera que viera, aunque fuera en una película, para verlos reír de satisfacción, la acción de Teté principalmente y también la de sus compañeras, que a la voz de avance, mientras algunos hombres se quedaban rezagados, hacen vanguardia con un valor y una serenidad que tiene que merecer el respeto y el reconocimiento de todos los rebeldes y de todo el mundo. Con esa carta está todo dicho prácticamente. Pero quiero ir a una fotografía que tengo aquí detrás de usted. Ahí están 4 mujeres de la historia de la revolución. Conchita, que fue secretaria personal de Fidel, está Teté, está Lucy Villegas, está Pastorita Núñez. ¿Por qué estas mujeres están juntas en ese momento? Eso ya triunfó la revolución. Usted ha cumplido tareas de las que vamos a hablar ahorita, como ocuparse de las víctimas de la guerra, pero me gusta tanto esa fotografía que quisiera que le explicara. ¿Qué misión las unió a ustedes? Bueno, es que en el año 69, cuando el Cordón de La Habana, el comandante dijo que él nos mandó a 8 compañeras a dirigir planes agrícolas. Isabel Torribacoa, Pastorita El Valle del Perú, yo voy a Canamar, y así 8 compañeras para demostrarles que la mujer no solamente había combatido en la guerra, había luchado, sino para que hubiera mujeres ingenieras, o sea, agrónomas, veterinarias, que trabajaran y demostrarles que la mujer podía dirigir al igual que hombre, tanto la agricultura como la guerra. ¿Qué le tocó a usted? Bueno, a mí me tocó dirigir el Plan Huecanamar. El Plan Huecanamar era una zona de testigos de Jehová que lucharon contra la revolución, donde ahí se alzaron campesinos y bueno, mataron gente. Ya en la parte de los bandidos. En la parte de los bandidos. Entonces a mí lo que me correspondió es enseñar a los campesinos del área esa
la verdadera revolución cuál era. O sea, ahí hicimos el partido, se le enseñó a los campesinos, los llevamos a Girón, los llevamos a Tropicana, lo que quería la revolución para ellos. Habían hecho 14 escuelas que estaban cerradas porque el campesino tenía miedo. Cuando Fidel me lleva allí, le dicen, usted la habrá traído, pero yo como mujer no trabajo. Pero al mes ellos estaban trabajando con nosotros ya. Y fue un trabajo muy lindo, el comandante iba toda la semana para ver cuántos campesinos se habían incorporado. Lo mío iba al mío, el de Pastora, el de Lucia, todos los planes, y se abrieron las escuelas que estaban cerradas. ¿Y qué hicimos? Sentábamos el campesino con el niño, él hizo 14 escuelas, pero tuvimos que hacer 12 internados más, mandó las guaguas porque era muy distante. Los campesinos estuvieron unos días con los niños en las escuelas, se les llevaba el almuerzo a los 12 internados, pero ya después los campesinos nos iban, los campesinos nos ayudaban con los niños, los llevaban, los traían. Incorporamos la mujer al trabajo también, porque ellos decían, mi mujer no puede trabajar. Decían que la mujer no podía. Sí, mi mujer no puede ser federada, ¿no? Y entonces la federación, la compañera Vilma, que siempre estuvo al tanto también, y Celia era, bueno, casi diariamente te diría que estaba metida en el problema del plan, porque Fidel decía, hay tantos campesinos y hay esto, y se fueron incorporando las compañeras campesinas. Era una labor de conquista. Una labor de conquista, y por eso de enseñar a los campesinos cuál era la verdadera revolución, que ellos no la sabían. Y Fidel decía, los campesinos de la sierra lucharon al lado nuestro, pero los de aquí de La Habana no lo conocían. Y por eso sacó 8 compañeras a dirigir el plan. Y dentro de ellas están las compañeras Pastora, la compañera Conchita Fernández, Conchita Pesí, y otras compañeras más, éramos 8. Y Sabariel Otoribacoa. Bueno, que sea a través de usted, por favor, el homenaje a todas estas mujeres extraordinarias de la revolución. Yo quiero recordar, la primera tarea que Fidel le da es ocuparse de las víctimas de la guerra. ¿Qué significa eso, Tete? Sí, te diré que la guerra vive en mí diariamente, porque nos unió ese cariño de hermano, esa unión de nuestro comandante con los campesinos, con sus rebeldes. El que no sabía leer, bueno, se le enseñó a leer, se le puso ya en el año 58. Las escuelas se abrieron los hospitales, un taller de costura, el taller de las bombas también. Y para nosotros el trabajo ha sido muy lindo, las víctimas de la guerra fue muy interesante. Cuando yo vine del permiso que me dieron 10 días, al mes de ellos dijimos, vamos a ver al comandante. Después de 10 días de permiso fuimos a ver al comandante y apenas llego me dice, yo quiero que tú te vayas para Oriente a dirigir víctimas de guerra. Puedes hacerlo aquí, pero tú sabes que en Oriente es donde están más las víctimas, donde quemaron más casas, donde quemaron poblados y tú conoces todo esto. Yo quiero que tú te vayas y en 15 días me dice qué vamos a hacer. Pero le dice, Celia, ¿qué dinero tú tienes? Y Celia dice, 1.700. Dice, dale 700 a Tete que le den un carro y te vas para Oriente. Y entonces yo me voy para Oriente el día 2 y ya el 4 él estaba haciendo la primer cooperativa en mi pueblo, en Yara. Pero cuando me dan los 700 pesos, él dice, pero tienes que atender Tete también, a los guardias de Batista, a los manfereristas, los niños, la familia no tiene culpa. Es decir, las familias que habían quedado dañadas, víctimas de la guerra, pero eran hijos o esposas de los batistianos, también fueron atendidos. Se le dio la atención a las familias de los rebeldes, a las familias de los campesinos también que se le quemaron las casas, pero las familias de los guardias de Batista, que unos estaban presos, otros habían muerto en combate. Los que estaban presos cumpliendo 30 años, 20 años, la familia se le ayudó. ¿Y a usted le parecía bien eso? ¿Se lo discutió? Bueno, en el primer momento yo le dije, comandante, ¿por qué? Porque, bueno, si me dan 700 pesos y esa gente asesinaron tanta gente del pueblo, que atendimos a esa gente y veíamos el dolor de ellos al perder su familia, pero cuando llegábamos a las familias de ellos, a veces la mamá o la esposa, la familia no sabía que había hecho ese hijo o ese hermano. Y se le dio la misma pensión, la misma atención, el comandante, aún teniendo tanto trabajo y la revolución sin dinero, porque Batista se llevó todo el dinero del país. Pero todos los revolucionarios ayudaron al inicio, ya después la revolución, a los meses, pues bueno, ya se entregaba el dinero, se fueron tramitando las pensiones, pero se tramitaron todas por igual, de acuerdo a la cantidad de hijos, y se le dieron las casas, el ejército rebelde hizo las viviendas, la vivienda campesina, hizo todas estas casas que se quemaron, que quemaron los guardias, poblados completos, pero a esta familia que tampoco tenían casa se las dimos, que estaba a valores del Estado. La casa que se iba quitando a la gente que la habían hecho por corrupción o por algo, se le iban entregando a las familias de los guardias de Batista también. A todas las familias se atendieron. Este era un departamento del ejército rebelde que decía,
Departamento del Ejército Rebelde de Asistencia a las Víctimas de la Guerra y sus familiares. Ante el dolor, la patria no distingue. Salvaron niños a ser patria, se atendieron todos por igual. Recogimos también los niños que estaban en el pueblo, sin familias regados, durmiendo en las calles. Cuando algunos se pregunten cuál es la historia de la revolución, miren a qué velocidad se cambió un país. Y al frente había mujeres como Tete Puebla. Me gusta que recuerde todo eso porque esta mujer, en medio de todas esas tareas desafiantes, tiene sus propios hijos. Su esposo se llamaba, falleció hace muy poco, Raúl Castro también, Raúl Castro Mercader. Entonces sus hijos se llaman Fidel y Raúl. Por ahí tengo fotos, ¿no? Sí. De sus hijos, sus 3 hijos. Aquí están los nietos, estos son sus nietos, pero sus hijos, vamos a ver a sus hijos, aquí está su esposo, sus nietos también, y ojalá aparezca la foto con sus hijos. Aquí están, sus 2 hijos, Fidel y Raúl, y Laura, la hembra. Y Laura. 3 hijos. Que son militantes del partido. Mi hija es abogado, Fidel es graduado en Relaciones Internacionales, y Raulito lo conociste, trabaja conmigo. Ahí en la asociación, en la atención a los combatientes. Quiero recordar un momentico, bueno, hay tantas tareas, yo decía, en ese tiempo pudo tener a su familia bisnieta, esas 2 bellezas que vamos a ver ahí, son sus bisnietas. Sí. Hasta ahí ha llegado una hermosa familia. ¿Cómo usted podía? ¿Atendía bien a los hijos o dejaba que otras personas se lo cuidaran? Mira, siempre mis compañeros, tanto de las Fuerzas Armadas o de los planes que he dirigido o donde he estado, me han ayudado. O sea, la tarea cuando yo atendía a los internacionalistas que teníamos que escribirle, pues yo atendí la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Cuando estaba tanta gente cumpliendo misión, los atendíamos también. O sea que entre nuestros combatientes, entre las familias de los que cayeron, que se atienden desde el año 59, son mi familia también. Cuando yo digo mi familia es muy grande, es porque estas familias son mi familia. Y estos no son sus únicos hijos. ¿Por qué usted habla de que usted me decía que tiene hijos que no son sus hijos, que no parió? Dice, yo tengo muchos hijos que no he parido, pero son mis hijos. Porque cuando atendía víctimas de la guerra, recogí muchos niños en la sierra, en distintos lugares. Y estos niños le habían matado la mamá y el papá. Y a otros le habían matado el papá o la mamá, distintas. Y eran familias muy pobres. Y yo los bequé. ¿Y qué pasa? Que ellos se fueron pegando a mí, esos muchachos. Después los traje para La Habana en el 64, pues ahí yo dirigía todas las escuelas de las Fuerzas Armadas, donde estaban los huérfanos de la guerra, los hijos de los soldados, de los combatientes, del que necesitara de la revolución, estas becas, estas escuelas. Pero bueno, si la mamá quedó en Oriente, ellos vinieron hacia aquí, después se murieron las mamás, y son 18 muchachos que son mis hijos, tan hembra o varón, o a veces me lo encargaron desde la guerra a morir el combatiente sin saber que iba a morir. Yo tengo una Eugenia Palomares, que su papá muere el 20 de agosto del año 57. Yo tenía una fiebre muy grande y entonces no había tomado nada. Y él era de la vanguardia Figenio. Y una gente le dijo, Tete no ha querido tomar nada. Y él viró y me dijo, mira Tete, conmigo te tienes que tomar un traguito, tómate un poquito de leche nada más. Y yo dije, es que no puedo, tengo la fiebre muy alta, no quiero tomar nada. Dice, te lo tienes que tomar. Y si a mí me matan entonces, ¿qué va a pasar después? Entonces vas a decir, yo no me lo tomé, tómate un poquito, y yo me tomé un poquito de leche. Y después dice, si a mí me matan, mi mujer está en estado. Quiero que cuides de mi niña o de mi niño. El 20 de agosto del año 57. La mamá parió en ese mismo año 57, fue ahijada de Celia y de Fidel. Yo la recogí en aquel momento, después se la mandé a Celia para acá, para La Habana, y Celia, bueno, la adoptó como hija de ella también. Y es mi hija también, ella no tiene más familia que nosotros, y así te puedo hacer la historia de Cano de ellos. En Habana del Este tenemos una que le mataron mamá y papá, y cuando nosotros la recogimos fue muy difícil la situación. Te diré que yo llego a Mafo, me habían dado 50 pesos como militar, lo que nos dieron cuando terminó la guerra. Me dijeron, allá hay una niña que mama de la teta una puerca. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y llego al lugar, efectivamente habían matado a su mamá y su papá, y la niña estaba acostadita con la puerca, tomando leche de la puerca. Yo la recojo y tuve que llevarla al médico. La llevo al médico y el médico me dice, son 25 pesos. Yo dije, está bien, hágalo. Y después le dije, se lo digo, que no tengo. Y después fui y se lo pagué. Si hablamos de tantas casas quemadas, de tantos niños en la calle, y de estos muchachos que han estado tan cerca de mí, que bueno, podían haber entrevistado a algunos. Y bueno, es así. Esta familia mía es muy grande y yo los quiero mucho. A ellos y a mis hijos también, mis nietos, que han crecido en mi trabajo también, porque mi hija es abogado.
y yo le he ayudado con sus hijos y a todos mis nietos. Vamos a ver a otros hijos que le han nacido en esta lucha, la opinión que nos dio. Cuando yo estaba preparando de corre, y por eso yo creo que no tenemos el testimonio de esos tantos hijos de TT, perdónenos, porque se lo debemos y algún día lo haremos, vamos a volver seguramente con usted, pero me escribió un mensaje Graciela Ramírez, que es argentina, que reside en Cuba, que es, ustedes saben, coordinadora del Comité Internacional por los 5, dice, dale un abrazo a la generala, que le agradezco tanto, fue una de las personas que más nos ayudó con el Comité por la Libertad de los 5, parte de una historia que no todo el mundo sabe. Conocí a TT Puebla hace unos 10 años aproximadamente, en la Casa de Atención a los Combatientes del municipio Plaza, a través de Martita Alvaré, la directora de esa casa, cuando nosotros preparábamos distintas actividades por los 5. Ahí tuve el enorme privilegio de conocerla personalmente. Yo había leído algo sobre la historia de TT en la Revolución Cubana y sabía de esta mujer pequeña, modesta, sencillísima, madre y abuela, que se había alzado en la sierra muy jovencita, siendo prácticamente una niña, y había llevado adelante tareas sumamente importantes encomendadas por el Che, por Fidel y por Raúl. Pero luego conocerla personalmente, tuve la real dimensión de su estatura como revolucionaria cubana, de su temple como miembro de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de todo lo que tuvo que arriesgar y hacer y luchar y padecer y sufrir en los años de la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Mi admiración entonces fue muchísimo más grande, porque TT es nuestra general, es un poco nuestra Juana Zurduy, es la general de los pueblos, de nuestros ejércitos pobres, de nuestros obreros, de nuestros campesinos, de nuestros descalzos. Y TT nos demostró ya ahora, en estos años de lucha tan fuerte por los 5, su tremenda humanidad, su tremenda sensibilidad. Y tuvo una correspondencia intensa con Tony, con Antonio Guerrero. Sí, porque al hacer el libro de Marianas en Combate, él hizo una décima a las Marianas y después le hace una cartica a Fidel y me hace otra a mí. Pero en las actividades atendíamos, estábamos al tanto de los cumpleaños. ¿Te sigo hablando? Sí, ¿cómo no? De los cumpleaños, de las mamás de ellos, de la mamá de Tony, de las dos que murieron también. Claro. De todos ellos participábamos, en todo almorzábamos con ellas, las atendimos siempre. Dice, pelotón de tiernas flores en la sierra una mañana, tomó el nombre de Mariana y a su arrojo rindió honores. Plenas de sueños y amores, se sumaron a la acción y vencieron al cañón con fusil y mano fina, cubanas de disciplina que hicieron revolución. Hoy están multiplicadas en millones de mujeres cumplidoras de deberes en las metas más osadas como madres, federadas, médicas, educadores, científicas, creadores, campesinas, deportistas, fuerza internacionalista, batallón de Invicta Flores. Querida TT Puebla, gracias por su libro y por su ejemplo. Un abrazo revolucionario de los 5, Antonio Guerrero Rodríguez. Esta carta que forma parte del álbum personal de TT, y en ese álbum personal de TT me queda muy poquito tiempo y yo quiero decir qué pasa en esta foto, porque TT Puebla está al mismo tiempo con Fidel, con Oliver Stone, con el general Polito, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, con Juanita. ¿Qué hacen ahí en el Panteón de los Veteranos, en el cementerio de Colón? ¿Qué pasó ahí? Porque Bush, cuando era presidente, dijo que Fidel había mandado al África asesinos y mercenarios. Dijo Bush. Dijo Bush. Y dijo que Fidel no podía caminar en el pueblo porque el pueblo no lo quería. Y entonces viene este periodista y Fidel lo caminó en La Habana Vieja, completo. Y después lo lleva al Panteón de los Veteranos. Y él le está preguntando, bueno, Polo es jefe de la misión, y entonces él le está preguntando a Fidel, ¿quién soy yo? Y Fidel le dice, desde una niña al lado mío y todo, y lo va. Y entonces me dice, tú explicas poquito, pues yo le voy a explicar más. Y así fue como Fidel le explicó que Cuba solamente había traído de las misiones internacionalistas los restos de sus compañeros caídos. Y le enseñó todo el panteón, donde tenemos los que cayeron en el África, los que cayeron en la lucha contra bandidos, en Girón, los mártires de la revolución, todos los compañeros, y es cuando ya él
se siente y pregunta, bueno, ¿y quién es Teté? Entonces le explica, y de ahí Fidel dijo que siempre que viniera una delegación a Cuba africana, teníamos que explicarle qué cosas se había traído del África y de los países como Nicaragua, Bolivia, los restos de nuestros compañeros caídos. No solamente viene el África, aquí viene Ecuador, viene Nicaragua, viene Vietnam, de todos los lugares, y se ha convertido este año 14, se atendieron 28 delegaciones y todos los años se atienden 40, 50, 30, el 2004. Es decir, que usted cuida también, me gustaría ver la imagen en que fue condecorada por el comandante en jefe Fidel Castro, Teté al lado de Vilma Espín, las dos reciben, faltaba Melba, que en ese momento estaba enferma Melba, sí. Pero esto es en Santiago de Cuba, por lo que veíamos es en la plaza Antonio Maceo, donde usted es condecorada, tiene al mismo tiempo, igual que los 5, la medalla de héroe de la República de Cuba y Playa Girón, y Vilma igual. Sí. Yo quería saber así, ser héroe, ser heroína, ser la única mujer general, los significados que estar al lado de la historia de la revolución, ser parte de la historia de la revolución. El ser heroína y ser general, lo que he hecho hasta la fecha, que es trabajar y vivir para mi pueblo, para mi revolución, me da a mí el ser mejor todavía de lo que yo he sido hasta aquí. Seguir queriendo a mi pueblo, a mi comandante, a Raúl, a mi revolución. Y ser mejor cada día. Y déjame decirte que los compañeros de la Sierra Maestra a mí no me llaman general, me llaman capitana. ¿Por qué? Porque usted era la capitana allá. No, porque nos hace capitana en el año 59 y para ellos el general, bueno, está bien, soy general, la primera mujer general y guerrillera, porque yo digo que tiene que haber más mujeres generales porque no se puede quedar. Hoy hay otra mujer general. Sí, hoy ya hay son otra. 2. Sí, pero tiene que haber más. Yo visité el ITM ayer y hay 500 compañeras del ITM que están estudiando tanque, aviación, distintas cosas, y lo que me dio la alegría es de que va a haber muchas generales, muchas mujeres oficiales, y que no le hemos fallado ni le vamos a fallar al comandante. Eso que él dice que nuestra patria, con el trabajo, o sea, con la mujer incorporada a la revolución invencible, es así de esa forma. Bueno, yo quiero terminar, se me acabó ya completamente el tiempo, en la esquina de 23 y A, en una casa humildemente armada, con los historias y los recuerdos de los veteranos de la revolución. A la entrada del despacho de Teté hay un cartel, una frase de José Martí que dice: un país que cuida a su niñez, que no cuida a su niñez no tiene futuro, un país que no cuida a sus veteranos no tiene historia. Ella es en cierto grado, en cierta medida, por la misión que tiene, la que cuida parte importante, viva de nuestro patrimonio, que son sus veteranos. Yo le quiero agradecer que nos haya acompañado hoy, felicitarla otra vez por el ejemplo y despedirla con Fidel hablando de ustedes, del pelotón de las mujeres y hablando de las mujeres. Permíteme felicitarte a ti y a las mujeres de nuestro pueblo, que ya no es solo este batallón, es nuestro pueblo, millones de mujeres incorporadas a la revolución. Felicidades para todos. Felicidades para usted, Teté. Gracias por el ejemplo, gracias. Y a las compañeras que están aquí también. Gracias. Vámonos con Fidel y sus palabras alrededor, acerca del ejemplo extraordinario de mujeres como Teté Puebla, que tanto nos enorgullecen. Muy buenas tardes, hasta un nuevo encuentro en persona o en cualquier cita en la mesa redonda. ¿Cómo no ser valiente si defiendo la vida de mis hijos, el derecho y la paz que me quitaron? ¿Cómo no ser valiente si defiendo lo que seré mañana? ¿Cómo no ser valiente si te veo? Si te veo y me ves, y por primera vez somos la patria. Y ese pelotón participó después en numerosas acciones. Hubo una colina en la batalla de Guisa que yo tuve que mandar a tomar 3 veces, porque el bombardeo incesante le abandonaba las posiciones a la gente. Y una escuadra del pelotón de mujeres participó la última vez que tomaron esa loma y no la abandonaron. Las mujeres no abandonaron esa posición. Una escuadra, otra la mandamos al llano, libraron distintos combates en el llano, incluso en ocasiones cuando vinieron el jefe, siguieron el combate y tuvieron una actuación destacada en los últimos meses. Eso era previendo un poco el futuro. Hoy se ha demostrado, hoy tenemos cientos de miles de mujeres en las milicias de tropas territoriales. Hoy una parte importante de nuestras unidades de defensa
están constituidos por mujeres. Y de luego eso empezó allí en La Plata. Estamos. Puedes decir estamos. Puedes llamarme orquídea o madreselva, pero también mujer. Puedes decir estamos y estaremos, ya nuestros, para siempre.